Qué rico es estar reunidos los hermanos juntos, ¿cierto que sí? Muy bien, a todos ustedes bienvenidos a este lugar. Gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación de venir a casa. Amén. Qué bueno es estar aquí. Muy bien. Quiero invitarle a que por favor oremos para que podamos ir a la palabra, porque hay una palabra esperando a ser reclamada por nosotros. Amén. Señor, gracias por este tiempo tan lindo que tú nos das, Señor. En esta mañana estamos aquí reunidos para disfrutar de tu presencia y para decirte que te necesitamos. Todos los que estamos presentes, Señor, deseamos con fuego en nuestro corazón, Dios, que tú nos hables. Oramos, Señor, por todos nuestros amigos a través de las redes sociales también, Señor, que se conectan a esta hora de la mañana con nosotros para recibir tu palabra, Señor, también y para Padre Celestial ser ministrados por ti. Todas las personas que estamos, Señor, aquí en el templo, Señor, también te damos la gloria y la honra. Y Padre Celestial, te buscamos a ti con todo el corazón, sabiendo de que tú eres nuestro Señor eterno, nuestro Dios todopoderoso, el único que tiene el poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me ha pasado algo en estos 2 años que llevo pastoreando y es algo muy curioso, diría yo. La iglesia, gracias a Dios, ha venido creciendo y eso ha sido una bendición muy grande, ¿cierto que sí? Gloria a Dios. Y muchas de la manera o una de la parte por la que la iglesia ha venido creciendo es porque personas que vienen a la iglesia, amigos de otras personas, le hablan de la iglesia, le hablan del pastor por diferentes problemas, circunstancias, dificultades, y entonces dice, si quiere, le sacamos una cita con el pastor. Entonces, se hace. Y la mayoría de personas, le quiero contar esta manera de anécdota, la mayoría de personas que he visitado, que me han conocido en la iglesia o fuera de la iglesia, cuando me ven llegar se sorprenden. Me ven, abren los ojos y se sorprenden. Y tiempo después me hacen una confesión que ha concordado con muchos y es, pastor, el día que usted nos visitó, nosotros no creímos que usted fuera el pastor. No, ni pensar que usted fuera el pastor. Y unas personas muy sinceras me dijeron hace poco, cuando nosotros nos dijeron que iba a venir el pastor a visitarnos por primera vez, que no sabíamos quién era, esperábamos a un señor de unos 60 años, esperábamos que tuviera canas, esperábamos hasta dijeron que esperábamos que tuviera hasta bigote, ¿sí? Y que fuera más gordito. Entonces, tremendo. Y ha sido una anécdota que se la cuento porque ha pasado mucho, me ha pasado muchísimo en Bosa, gracias a Dios. También me ha ocurrido que personas que conozco desde hace algunos años, hay personas incluso acá, algunos amigos muy, muy queridos, muy cercanos, que los distingo desde antes de ser pastor, y personas que conocí también antes de ser cristiano, y cuando me ven me dicen, no, usted nosotros lo conocemos, ¿qué le vamos a decir, pastor? Yo lo llamo Jason, mi hermano. Yo no tengo problema con eso. No hay ningún problema. Pero es interesante esa anécdota. Y hace unos años atrás, cuando estaba en La Vega con el pastor Carlos es nacido en La Vega. Y hay muy pocas personas del pueblo, ya personas muy adultas, que lo distinguen a él desde niño. Y cuando íbamos por la calle, recuerdo que muchas veces le decían, hola Carlitos. ¿Qué más, Carlitos? Y a mí me parecía como una falta de respeto porque era el pastor, yo lo había conocido como el pastor, pero no, era porque lo conocían desde hacía muchos años. Y usted dirá, ¿por qué el pastor nos cuenta eso? Porque le quiero contar que en la Biblia existían personas que se relacionaron con Jesús, pero que no sabían quién era él. En la Biblia hay personas que se relacionaron con Cristo, que incluso recibieron sus milagros, incluso compartieron con él, pero no lo conocían, no sabían quién era él. Y en la Biblia nos muestras, especialmente en los evangelios, muchos títulos o muchos nombres que se le dieron a Jesús, eh, pero que no conocían realmente quién era él. Uno de ellos fue Jesús Nazareno, Jesús el de Nazaret, del pueblo de Nazaret. Otro era Jesús el hijo de José, ¿sí? El hijo del carpintero. Otro era
llamado también por algunos hermanos de él y también por los de su propia tierra, llamado como Jesús, el hijo de María, dice Marcos 6. Por allá le sacaron los cueritos al sol a Jesús. Parece que la gente sabe algo, un secreto, porque no era costumbre nombrarle a una persona su mamá, sino su papá, ¿sí? Bartimeo, hijo de Timeo, ¿sí? Simón, hijo de Judas. ¿Está bien? Se nombraba a su padre como apellido, pero a Jesús cuando llega a su tierra le nombran su mamá. ¿Qué sabe la gente? Que no es hijo de quién. Y entonces ahí hay algo que pasa y por eso le dicen, y no están aquí sus hermanos, aquí está su mamá María, porque parece que su papá está como dudoso, ¿cierto? Otros lo conocían, sus propios hermanos en una porción de la Biblia, en Juan 7, dice la Biblia que se burlaron de él y le hicieron mofa, sí, vaya que lo escuchen, vaya a hacer milagros. Pero era una burla, no conocían a Jesús. No sabían quién era él. Incluso un personaje muy conocido de aquella época, Herodes, incluso dijo que Jesús era Juan el Bautista, resucitado. No conocían quién era Jesús. Los fariseos mucho menos. Incluso los fariseos lo trataron hasta de diabólico. Dijeron que eso Jesús era el diablo. Cuando por allá echó fuera un demonio y dijeron que lo había echado en nombre de Belcebú. Jesús se relacionaba con muchos, pero pocos sabían quién era él. Pocos lo conocían. La Biblia nos demuestra esto. Fue también tratado como un mentiroso. Títulos que le dieron a Jesús en la Biblia por algunas circunstancias que sucedieron. Pero le tengo una buena noticia. Hubo un personaje en la Biblia que cuando le preguntan quién es Jesús, se echó un cabezazo que usted no se imagina. ¿Qué cabezazo que se echó este personaje cuando le preguntan, venga? Y después de haber escuchado que Jesús Nazareno, que Jesús, que es que Juan el Bautista que resucitó, que es hasta Elías, Jeremías, tantos títulos que, para usted, ¿quién es Jesús? Y entonces este personaje responde 10 de 10 y da una respuesta tremenda. Y este personaje, ¿sabe quién fue? El apóstol Pedro. Él fue el que dio una respuesta tremenda. Por eso el título de la enseñanza en esta mañana es Yo lo conozco. ¿Cómo se titula? Díganle a su lado, yo lo conozco. Yo lo conozco. ¿Usted conoce a Cristo? ¿Usted sabe quién es Él? Tantos nombres que le dan en la Biblia, tantas cosas que Él hizo, pero realmente usted sabe quién es. Y quiero invitarle a que por favor usted me acompañe a su Biblia en esta mañana para que podamos ver este mensaje tan hermoso titulado Yo lo conozco. Mateo capítulo 16. Versículo 13. Mateo 16, 13. Mateo 16, 13. Amén, amén. Volvamos al evangeliol. El que tenga el texto diga amén. Amén, aleluya. Muy bien. Mateo 16, del 13 al 20. Quiero que por favor leamos esta historia tan hermosa y quiero que por favor coloque mucha atención. Dice así. Vino, Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos, ¿quién? Juan el Bautista, otros, Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, o sea, los 12, los discípulos, quién dicen que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez más vamos a decir este versículo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué respuesta? Dice el versículo 17. Entonces le respondió Jesús. ¿Cómo le responde? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni quién, ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién? Contra ella.
Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. ¿Que era quién? Jesús, el Cristo. Hay un libro que quiero recomendarle, este libro que tengo aquí en la mano. Es un libro muy hermoso, se llama El Hacedor de Círculos. ¿Alguno lo conoce? ¿Alguno lo había leído? Se lo recomiendo. Es un libro espectacular. Es un libro que habla de la oración. Nos reta a orar. Nos reta a buscar a Dios. Y es un libro tremendo que cuando lo leí, el Señor a través de este personaje del pastor Mark Batterson, un hombre muy conocido en Estados Unidos por la oración, lo impulsa, lo motiva a uno a buscar a Dios en intimidad. Y tiene un capítulo que me llama mucho la atención y quiero leer solo una partecita de lo que dice este capítulo. Es el capítulo 7 del libro y el libro se titula La solución a 10,000 problemas. Ese es el título del capítulo 7. Y dice así, solo lo quiero leer rápido. El místico moderno, Tozer, creía que el hecho de tener un bajo concepto de Dios es la causa de un centenar de males menores. Pero un alto concepto de Dios es la solución a 10,000 problemas temporales. Si eso es cierto, y yo considero que lo es, entonces tu mayor problema no es un divorcio en proceso, ni un negocio que va al fracaso o el diagnóstico de un médico. Ese no es un problema. Te ruego que comprendas que no estoy tomando a la ligera tus problemas de relaciones, económicos o de salud. Por supuesto que no. Quiero minimizar los abrumadores retos a los que posiblemente estés enfrentando. Y escuche esto. Pero con el fin de recuperar un punto de vista divino acerca de tus problemas, tienes que responder a esta pregunta. ¿Son tus problemas más grandes que Dios o es Dios más grande que tus problemas? Nuestro mayor problema es nuestro concepto tan limitado de Dios. Un verdadero problema es nuestro concepto tan limitado de Dios. Esa es la causa de todos los males menores y la solución a todos los problemas está en tener a Dios en un alto concepto. Amén. En tener a Dios en un alto concepto. Saber quién es Dios. En el texto que acabamos de leer, muchos no sabían quién era Jesús. Uno respondió bien. Y le quiero decir una cosa, según lo que leemos en la palabra y lo que también este autor nos está diciendo en la Biblia, en el libro, perdón. Y es lo siguiente, las bendiciones nos han sobrevenido a medida que entendemos quién es Dios. ¿Usted se sabía eso? Que una persona es bendecida a medida que va entendiendo quién es quién, Dios. Escúcheme, ¿cuántos de los que están aquí un día se enteraron de que Jesús sanaba? Y cuando Jesús, dijimos que Jesús sanaba, ¿usted entonces qué recibió? Sanidad. Cuando una persona entendió que Jesús liberaba, entonces recibió libertad. Cuando una persona entendió y conoció que Jesús restauraba, entonces recibió restauración. Cuando una persona entendió que Jesús protegía, entonces se sintió cuidada. Cada vez que usted y yo entendemos quién es Dios, de esa manera vamos experimentando las bendiciones. Este autor me gusta porque dice, cuando usted entienda quién es su Dios, usted va a entender que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y es algo tremendo también a la luz de la Biblia, algo que en el Antiguo Testamento Dios se encargó de miles de maneras, de millones de formas, mostrarle a su pueblo quién era Él. Con milagros, con prodigios, ayudándolos en momentos difíciles. Y lo que más le enojó a Dios es que Él se esforzara por mostrarles quién era Él y ellos no entendieran. ¿Y sabe qué enoja a nuestro Dios? Que Él trate de mostrarnos quién es Él para que le conozcamos y nosotros todavía no entendamos quién es Él. Por eso yo quiero mostrarle en este versículo que acabamos de leer, para ir rápidamente, las bendiciones de conocer a Jesucristo. ¿Qué vamos a ver? Las bendiciones de conocer a Jesús. Escúcheme, porque a medida que usted conoce a Jesucristo, usted va a ser bendecido. Otra vez, listo, y usted dice amén así con fuerza. A medida que usted conozca a Jesús, usted va a ser bendecido.
Escúcheme, una persona puede conocer de Jesús como concepto. Si tú sales a la calle a alguien que no conoce del Señor y le preguntas quién es Jesús, posiblemente la gente sabe. Y dice, ah, sí, ese es el hijo de María. ¿Qué título le está dando? Ah, sí, ese como que murió en la cruz. Pero ¿y su vida demuestra que conoce a Jesús? ¿Sabe? A medida que usted conoce quién es Cristo y conoce quién es Dios, va a ser bendecido. Por eso, amén. Por eso, escúcheme mi hermano y mi amigo que está aquí sentado. El objetivo de Dios no es bendecirlo a usted dándole lo que usted necesita. El objetivo más grande de bendición se resume en esta frase: conocer a Dios. Aleluya. Conocer a Dios. Si usted conoce quién es Dios, entonces las bendiciones lo van a alcanzar, como dice la Biblia. Elías conocía a Dios y las bendiciones lo perseguían. Pedro se echó un cabezazo en responder quién era Jesús. Y de inmediatamente 3 bendiciones llegaron a la vida de Pedro, dichas por Jesús en el texto, que quiero que es la que veamos en esta mañana. Amén. ¿Preparado para ver las bendiciones de conocer a Jesús? Por eso lo quiero retar a que usted conozca a Jesús hoy para que reciba estas bendiciones. Dice la palabra entonces en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros algunos profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay un contexto hermoso. Jesús se lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo, un lugar de gentiles, un lugar apartado del lugar donde ellos estaban primero. 40 kilómetros alrededor caminan, con un objetivo: hacerles una evaluación. ¿Se acuerda usted cuando estudiaba y el profesor decía, mañana hay quiz de lo que hemos visto? Yo tengo un profesor, mi pastor Alex Gómez, gran hombre de Dios, y él en sus clases nos dijo desde el primer día, estudiamos todos los sábados, cada 8 días va a haber quiz de lo que vimos la semana pasada. Todos los días a las 7, los sábados a las 7 de la mañana, lo primero que uno tenía que tener encima de su mesa era una hoja con un esfero, porque lo primero que llegaba a hacer era ¿qué? Quiz. Y este día Jesús se lleva a sus discípulos para evaluarlos, para hacerles una evaluación, Algunos dicen algo interesante, y es que algunos teólogos dicen que para esta época Jesús, 6 meses después de este acontecimiento, 6 meses después, Jesús es crucificado. Jesús los últimos meses de su crucifixión se dedicó al ministerio privado. ¿A qué me refiero? A formar a sus discípulos. Y él tenía que hacerles una evaluación. Jesús dijo, después de 3 años de ministerio con ellos, de ver tantos milagros y cosas, yo tengo que probar y mirar quién soy para ellos. ¿Hace cuánto usted conoce del Señor? Y le voy a decir una realidad. El Señor suele hacer evaluación. El Señor va a soler hacer evaluación en su vida para ver si el tiempo que usted lo lleva conociendo, si sabe quién es Él. Y la palabra dice que fueron allí. Dice la Biblia que el contexto viene de los fariseos queriendo demandar señal para saber quién es Jesús, y le demandan una señal y Jesús no se las da. Les habla de que la señal única que se les va a dar es la señal del profeta Jonás. El Señor espera que le conozcamos y confiemos de acuerdo a nuestras experiencias con Él. Y escúcheme, por eso es necesario que usted ahí donde está sentadito tenga experiencias personales con el Señor, para que usted deduzca y empiece a entender quién es Jesucristo. Le voy a decir una verdad. ¿Cuántos en la Biblia han leído, y en este texto hay un versículo en el 20, que Jesús mandaba a los discípulos a que no dijeran quién era Él? ¿Ha leído versículos donde la Biblia dice, ¿sabe por qué la Biblia dice eso? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo quería que cada persona experimentara personalmente y le conociera ¿qué? Personalmente, y supiera y dedujera quién era Él. El Señor se prepara para evaluar, y lo primero que evalúa es la gente con la que ha estado. Milagros, y pregunta a discípulos, ¿quién dicen los hombres? Primera evaluación.
para los hombres. ¿Quién dicen los hombres? Que soy yo. Y ese día los hombres se sacaron, ¿cuánto cree que se sacaron? De 1 a 5. 0. ¿Quién dijeron que era? No, pues Jesús, la verdad, los discípulos, pues algunos dicen, después de que usted los sanó, después de que usted los ayudó, después de que usted hizo tantos milagros, dicen que es que usted fue en el Bautista. Otros dicen que usted pareciera que fuera la encarnación o la reencarnación de Elías. Otros dicen, no, usted es como Jeremías, Jesús. Y otros dijeron, pues realmente no sabemos cuál, pero eso debe ser alguno de los profetas. Eso, pues como lindos los títulos, pero le tengo una mala noticia. Ninguno de ellos es. ¿Para usted quién es Jesús? Entonces una vez le preguntaron a un señor, ¿no? ¿Usted le pide a Jesús? Claro, yo le pido a Chuchito. ¿Quién es Jesús para usted? Chuchito. Otros, no, él es el divino niño, él es el niño. ¿Para usted quién es Jesús? Porque la gente recibió cosas de Jesús, pero no lo conocían. Diga, yo lo conozco. ¿Usted lo conoce? Usted lo conoce, ¿cierto que sí? Entonces dice la Biblia en el versículo algo interesante, que Jesús mismo, escuche esto tan hermoso. Jesús mismo no quería que sus discípulos se rajaran. Escucha la pregunta que les hace. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En la pregunta va la respuesta. ¿Por qué Jesús le dice la respuesta a los discípulos? Porque a continuación se prepara, después de evaluar a los hombres, a evaluarlos a ¿quiénes? A ellos. Y Jesús no quiere que se rajen. Jesús no quiere que ellos se rajen. Jesús quiere que ellos respondan bien. Y sabe, lo que usted y yo necesitamos es conocer a Jesús para ser bendecidos. Y dice la palabra que en el versículo 16, Pedro se echó un cabezazo. Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escúcheme, si ellos responden, tú eres el Hijo del Hombre, salen bien. Porque el mismo título, Hijo de Hombre, se lo está dando ¿quién? Jesús. El mismo Jesús se lo está dando. ¿Y qué significa Hijo de Hombre? Dios hecho carne, eso significa. Es más, le tengo una premisa. En la Biblia, cuando Jesús se refiere a él mismo, en los evangelios, más de 80 veces contadas, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Jesús mismo. ¿Por qué Hijo del Hombre? ¿A qué se refiere eso? A que si hay un hombre en la tierra verdadero, es Jesucristo. Segundo, a que es Dios hecho carne, Dios encarnado. Por eso Él es un hombre, el verdadero hombre que existe. Y por eso Jesús se daba este título. Si los discípulos hubiesen respondido, tú eres el Hijo del Hombre, porque tú lo acabas de decir, pues salen aprobados. Pero Pedro fue más allá y le dio 2 títulos a Jesús. El primero, el Cristo, y el segundo, el Hijo del Dios ¿qué? Viviente. El Cristo, que le haya dicho el Cristo, le está diciendo tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo. Cristo en hebreo quiere decir ungido, Cristo en griego quiere decir Mesías. Y este título de Cristo es el título más dudoso de Jesús en los evangelios. ¿Por qué lo perseguían los fariseos? Porque dudaban que él fuera ¿quién? El Cristo. Porque dudaban. Y escúcheme, el título más dudoso que Jesús tuvo en la Biblia es el título más preciso de Jesús. Porque sí que dudaron las personas, hasta los propios discípulos de Juan el Bautista. Cuando Juan es encarcelado, después de haberlo bautizado, ¿qué dice la Biblia que pasó? Dice la Biblia que Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿qué manda decir Juan que está preso? Que si usted es o esperamos a otro. ¿Quién puso en duda el título de Cristo? Juan. ¡Oh! El título más dudoso de Jesús es el título más certero y más preciso que tiene Jesús. Y Pedro lo dijo. Y el segundo, Hijo del Dios viviente. Cuando habla de Dios viviente, Pedro está diciendo, tú eres el Hijo del Dios verdadero, porque había muchos dioses y todos esos dioses son muertos. El único que es realmente Dios, monoteísmo, el único, eres tú, Señor. Ante
esta grandiosa respuesta, a Jesús se queda boquiabierto. Y Jesús, yo creo que saltó de emoción en su corazón y dijo: no se rajaron. Después de 3 años conmigo, respondieron: bien. Lo mínimo que el Señor espera, después de pasar tantas cosas con usted, después de ayudarlo tanto, uno habla con los hermanos y se goza en saber que Dios está haciendo milagros en la vida de usted, que Dios le ha ayudado tanto. Pero lo mínimo que espera Dios no es que usted siquiera le agradezca por lo que Él ha hecho. Lo mínimo que espera Dios es que con esas experiencias usted sepa quién es Él. Amén. Otra vez, Él espera que usted sepa quién es Él. Vuelvo y le pregunto: ¿usted sabe quién es el Señor? Solo hay como uno que dice aquí amén. ¿Usted sabe quién es el Señor? Amén. Usted tiene que saber. Y ahora, rápidamente, después de esta explicación, le quiero entonces nombrar las bendiciones de conocer a Jesucristo. Amén. Después de esta respuesta, mire lo que dice el versículo 17. Primera bendición. Entonces le respondió Jesús. Quiero que usted note que los versículos que vienen a continuación son puras bendiciones que Jesús le da a Pedro por haber respondido bien, por haber conocido quién era Jesús. Porque cuando tú conoces a Jesús, recibes estas bendiciones. La primera, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿quién? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pregunta retórica: ¿quién le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo? Gracias. Otra vez, pregunta retórica: ¿quién le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo? El Padre. Diga: el Padre. El Padre. Jesús, yo creo que se pone así de manos cruzados y dice: ¿y de cuándo acá Pedro tiene tanta confianza con el Padre? Y aquí está la primera bendición de conocer a Jesucristo: conocer al Padre. Conocer al Padre. ¡Ah! ¿Conocer a quién? Al Padre. Y esta es la primera bendición de conocer a Cristo. Si tú conoces a Cristo, la primera bendición que vas a recibir es conocer a quién? Al Padre. En este texto existe una hermosa confianza entre Pedro y el Padre. No Pedro y Jesús, sino Pedro y el Padre. Porque quien dice el texto que le reveló a Pedro quién era Jesús fue el Padre. Y Jesús dijo: ¿quién es esta confianza? Y yo quiero que usted note cómo Jesús llama a Pedro. ¿Lo llama a Pedro o lo llama a Simón? Lo llama a Simón. ¿Listo? ¿Quién? ¿Cómo llama Jesús a Pedro? ¿Cómo sabe mi hermano? ¿Está leyendo la Biblia? ¿Lo llama cómo? Simón. ¿Por qué lo llama Simón? Ok. ¿Sabe qué verdad hay ahí? Ahí está entendiendo una verdad. Nos está haciendo entender una verdad la Biblia. Y es que cualquier débil puede conocer al... ¿Cómo se considera usted sin Cristo? Nada. Simón, hijo de Jonás, es el débil Pedro defectuoso, la caña frágil, el impulsivo, el cortaorejas, el malgeniado. Ese defectuoso tuvo una fortuna y una bendición inmensa: conocer al Padre. ¿Y sabe por qué hizo esto? Porque conoció quién era Jesucristo. Y esta es la primera bendición de una persona que conoce quién es Cristo. La palabra dice también en un versículo, dice la palabra que Felipe le dijo a Jesús: Jesús, muéstranos a quién. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Lo están viendo? ¿Hace cuánto estoy con vosotros? Míreme. Jesús en una oración en Mateo capítulo 11 versículo 25 dice: Señor, gracias porque tú me diste la autoridad para que yo le diera a conocer tu nombre a quien yo quisiera. Y yo lo escondí de los sabios para dárselo a quienes. Y hizo una palabra: a los niños, refiriéndose a nosotros que no sabemos nada, a los que sí sentimos que no sabemos. ¿Y sabe cuál es la primera bendición del pasaje? Conocer al Padre. Esta es la primera bendición.
Entre más entendemos quién es Dios, más comunión queremos con Él. Más comunión queremos con Él. Un impulsivo respondiendo un misterio. Un impulsivo, un defectuoso respondiendo un misterio. Pedro respondiendo que Jesús es el Cristo. ¿De cuándo acá Pedro tiene tanta confianza con el Padre? Claro, es que esta es la primera bendición de conocer a Cristo, que tú conoces muy bien al Padre. Y la segunda parte del versículo dice, porque no te lo reveló ni quién, ni carne, ni sangre. Ni carne ni sangre se refiere a un ser humano. Lo que tú sabes no te lo sopló alguien el día de la evaluación. Un ser humano no te pudo haber enseñado eso, porque conocer quién es el Padre es un misterio. Un misterio que solo le es dado a aquel que conoce a Cristo Jesús. Qué rico es que Papá Dios se sienta orgulloso de tener un hijo como usted. Yo siempre he pensado, porque lo veo en mis papás terrenales, que no hay orgullo más grande para un papá que su hijo sea buen hijo. Que honre a un padre, ¿no le parece a usted? Los padres que están aquí, usted como papá, ¿acaso no es orgullo de su corazón de que sus hijos lo honren? De que sus hijos se porten bien con usted, que lo valoren, que le digan te amo. Eso es un orgullo muy grande para un padre. Y escúchame, acá hay una confianza perpetua. Pedro se está jactando aún de decir, mi padre. ¡Wow! ¿Cómo conoce? ¿Qué comunión tan linda tiene Pedro con el papá? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo no había revelado su identidad por completo a los discípulos hasta esta parte. Pedro la está descubriendo por el Padre. Cuando uno debe ir descubriendo por el Padre quién es Cristo. Cada día el Señor te quiere mostrar eso. Y hay varios ejemplos de grandes personajes en la Biblia que no conocían quién era Jesús. Uno de ellos fue Nicodemo. Le dice a Jesús en Juan 3, nosotros hemos escuchado y sabemos que lo que usted dice es de Dios porque usted dice unas cosas, pero ¿usted quién es? Un impulsivo hasta no sabía ni escribir bien porque Pedro no escribía muy bien, su griego no era muy bueno comparado con el de Pablo. Pedro era pescador, era ordinario, un hombre ordinario de pesca oliendo a pescado, ese era el desodorante de la época. Un hombre tan sencillo, tan defectuoso, conociendo al Padre. ¡Qué cosa tan hermosa! ¿Sabe qué me indica? Que usted y yo también podemos conocer al Padre. Qué rico es conocer a Dios, qué rico es tenerlo a Él, esa figura trinitaria. Nosotros somos trinitarios, amamos, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y escúchenme y aprovecho este paréntesis, el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, no tiene el tercer puesto. Nunca hagas eso. Pero el Padre es Dios. La figura que Jesús nos enseña a amar cuando Él mismo como Dios y humano dice, a mi Padre que está en los cielos, oré a mi Padre. Una confianza perpetua hay entre el Padre y Pedro. Y Jesús se deleita en esto. ¿De cuándo acá Pedro tiene tanta cercanía con el Padre? Pedro respondió, desde que te conozco a ti, Jesús, y sé quién eres. Aleluya. Aleluya. Y usted necesita hoy conocer quién es Jesucristo, para que entonces reciba la primera bendición, conocer al Padre. Termino con esto para pasar a la segunda bendición. Juan 14. Dice la palabra. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al... ¿Sino por quién? ¿Cuál es la meta deseable en el texto? Llegar a donde está el Padre. Hay que transitar el camino de Jesús, hay que saber la verdad de Jesús y hay que vivir la vida de Jesús para conocer al Padre. Amén. Lo que usted necesita es conocer quién es su papá. No hay cosa más hermosa en la Biblia que Dios nos haya hecho entender que Él es como un padre, pero le tengo una buena noticia. Dios es más que un padre. Dios es más que un padre. Dios tiene una figura que es como un papá, pero Dios es más que un padre, llena muchas más expectativas. Amén.
La primera bendición. Y termina el texto diciendo, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Hasta allá llegó alguien, llega alguien que tiene comunión con Dios. Cualquier persona puede llegar a donde está el Padre, al cielo. Mi Padre que está en el cielo. Hasta allá llegaba la relación de Pedro con Dios, con su papá, hasta el cielo. Amén. Muy bien. Segunda bendición. Escuche esto. Primer bendición de conocer a Cristo. ¿Cuál es? Conocer al Padre. Muy bien, conocer al Padre. Dígale de su lado, conocer al Padre. Amén, aleluya. Segunda bendición, versículo 18. Póngale cuidado a esto tan hermoso, pues esto se pone bueno. Y yo también te digo, segunda bendición, que Jesús suelta a Pedro por haberlo conocido, por haber respondido bien. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Ya le cambió qué? Primero le dijo, tú eres Simón, un ordinario cualquiera que tuvo la fortuna de conocer al Padre. La segunda bendición. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién? Yo creo que cuando Pedro escuchó estas palabras, Pedro le dijo, bueno, Señor. Pero Pedro, yo creo que no entendió. Y aquí está la segunda bendición de conocer quién es Cristo. La primera, conocer al Padre. La segunda, conocer misterios. ¿Conocer qué? No hay nada más hermoso que a uno le abran la Biblia y uno lea los textos y le muestren algo que uno nunca vio cuando los leyó. No hay nada más hermoso que experimentar Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ¿qué? No conoces. Jesús dijo, ya lo nombré, el versículo donde Jesús le dijo al Padre, gracias porque tú me diste estas cosas para esconderlas de los sabios y entregárselas a los niños. Misterios. Y Dios está buscando, me canta un salmista que se llama Marcos Brunet, y él tiene una canción donde dice, Dios, sigo buscando una generación que me ame más que todo, para que escuchen mis secretos. ¿Sabe qué Dios quiere? Contar secretos. Dios quiere contarte el secreto de cómo vivir la vida. Dios quiere contarte el secreto para que seas bendecido en eso que tú realizas, en ese negocio, en eso que tú haces. Dios quiere contarte los secretos para que se te noten sus secretos. Y Pedro, escúcheme, por haber respondido bien, Jesús le está revelando uno de los más grandes misterios y secretos de toda la palabra y del reino de Dios. Es más, para que usted se sorprenda conmigo, es la primera vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra iglesia. Es la primera vez. Es la primera vez que los discípulos están escuchando que el plan de Jesús para los años hasta que Él regrese por segunda vez es conformar y edificar una. Jesús en ese versículo también está hablando de quiénes. De Misión Vida Bosa. Amén. Está hablando de usted y está hablando de mí. Y Pedro pensaba, porque la Biblia nos muestra en Hechos capítulo 1, específicamente que ellos ni por las corvas pensaban que Jesús, o uno de sus misterios, o uno de sus secretos era formar iglesia. Ellos pensaban que Jesús había venido para derrotar a Herodes, para acabar hasta con el nido de allá en Roma, y para ir a quitarle el poder a Poncio Pilato, al César, y él sentarse a gobernar políticamente. Eso es lo que ellos querían. Si usted lee Hechos capítulo 1. Pero Jesús, por haberle respondido bien, le dijo, ¿estás listo para conocer los misterios? Por saber quién soy yo. Cuando una persona conoce quién es Cristo, está listo para conocer los misterios de Dios. Hermano, yo me alegraría. Yo cada vez que leo la palabra y la escudriño, cuando estudio un texto bíblico, Dios lo sabe, no le estoy mintiendo. Mi hermana es testiga, que vive conmigo. Estoy en mi cuarto estudiando, me paro, me rasco la cabeza, voy, salgo, doy una vuelta, vuelvo y entro. Y cuando encuentro algo que nunca jamás había visto en la Biblia, yo me levanto y digo, ¡Eureka! Así digo, ¡Eureka! Y mi hermana por allá se asusta, ¿qué le pasó? Y yo, no, nada, hermanita, siga durmiendo. Porque es glorioso encontrar un secreto en la palabra.
Pedro, ¿cómo cuá? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que su propósito es edificar iglesia? ¿Qué secreto? Una persona, cuando conoce quién es Cristo, Cristo le comienza a mostrar secretos y misterios. Usted que no sabe cómo criar a sus hijos, conozca quién es Cristo y verá que el Señor le cuenta el secreto. Otra vez, ¿listo? Usted que no sabe cómo solucionar esos problemas que tiene desde ese tiempo, conozca quién es Cristo y verá que Él le cuenta los misterios. Él le cuenta cómo. Él le dice, pero ¿dónde está el secreto? El secreto está conocer quién es Cristo. Y acá hay este versículo, ¿sabía usted que es un misterio porque es un versículo muy mal interpretado? Este es un versículo que se ha tomado para decir que Pedro es la roca, en otras palabras, fue el primer papa de la iglesia. Sí, este texto se usa para eso. Pero realmente el texto no quiere decir eso. En el texto hay 3 misterios. En el texto hay 3 misterios. Y se los quiero decir rápidamente porque ya el tiempo se nos está agotando. El primer misterio. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ese es el primer misterio. Señor, pero yo me llamo Simón. No, ahora usted se llama ¿cómo? Escúcheme, porque el único que sabe realmente quién es usted es Dios. A muchos de nosotros nos han tildado de mentirosos, de engañadores, de malos, de malas pagas, de cuántas cosas no le han dicho a usted. Simones. Pero el único que sabe quién es usted es ¿quién? Dios. ¿Usted quiere saber quién es usted? Vaya a Jesucristo y verá que Él le cuenta quién es. Pedro, Simón, Señor, ¿quién soy? Usted no es Simón, usted es Pedro. Y hay una gran diferencia entre Simón y Pedro. Simón, caña frágil, quiere decir. Pedro quiere decir piedrecilla, piedra pequeña. En otras palabras, Cefas, una roca inamovible, alguien fuerte en Dios. Y aunque muchos de los que estamos aquí estamos posiblemente llenos de defectos y la hemos embarrado, escúcheme, usted en Dios tiene un valor que solo Dios le quiere revelar y mostrar quién es usted. Esta mañana hablábamos con unos hermanos, y hablábamos de lo que Cristo ha hecho en nosotros y de que cómo muchos conocieron nuestra vida pasada, pero ahora se sorprenden. ¿Y quién es usted? Lo que soy en Cristo. Ese es el primer misterio. Amén. Acá el texto cuando dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, las dos palabras son diferentes. Pedro y roca son distintos, porque Pedro quiere decir Petra, que significa piedra pequeña, y roca es piedra grande. Pedro mismo dijo que la roca de la iglesia era Cristo en Primera de Pedro, escrito por él mismo. Hay también un problema gramatical en el texto que se malinterpreta, y es cuando se dice sobre esta roca. La palabra esta está sin tilde. Por lo tanto, cuando dice esta roca, se está refiriendo a lo que viene, a Cristo. Si tuviera tilde, esta es lo que acabo de decir. Entonces sí sería Pedro, pero está sin tilde. Por lo tanto, la palabra nos está enseñando que la roca es Cristo, no Pedro. ¿Amén? Muy bien. Le quería explicar eso rápidamente para hablarle del segundo misterio. El segundo misterio es, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Iglesia? ¿Qué es una iglesia, Señor? Dijo Pedro. Un misterio que te voy a mostrar y que ustedes van a ser los primeros en formar. Y 2000 años después, la iglesia de Cristo sigue al frente. La iglesia es un misterio. Segundo misterio que Jesús le revela a Pedro sobre la verdad, edificar. Nunca antes se había escrito en la Biblia, ni Jesús había hablado de este secreto, de su proyecto, formar una iglesia, edificarla. ¿Qué es edificar? Construir mi iglesia, dice él. Y el tercer misterio del texto: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tercer misterio. 3 misterios hay en el pasaje. Primero, tú serás Pedro. Segundo, le quiero contar que voy a edificar una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Espere tantico y verá que ya más adelante vas a ver qué es una iglesia. Y tercer misterio, hermanos y amigos discípulos:
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Alguien sabe qué es Hades? Infierno. Realmente la palabra Hades quiere decir, es griega y quiere decir muerte. En otras palabras, Jesús le está revelando parte del Apocalipsis a Pedro en este texto. ¡Qué misterio! Le está diciendo, el diablo se va a levantar contra la iglesia y va a querer destruirla, pero la iglesia jamás será destruida. Aleluya, amén. Hermosos estos misterios, misterios que Pedro nunca en la vida había escuchado. Y esto es lo que le sucede, la segunda bendición de una persona que conoce quién es Cristo. Está preparada para recibir misterios. Tan grandes son los misterios que hasta de locos nos van a decir que somos. ¿Verdad? Pablo lo dijo. Eso es una locura. Porque es un gran misterio. Estamos estudiando los días sábados escatología, estamos estudiando los hechos futuros, Apocalipsis. Y anoche veíamos los sellos del Apocalipsis, el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo y todo el tema escatológico. Es un misterio, pero es algo hermoso a la luz de la Biblia. Y Dios se lo quiere entregar a aquel que lo quiera conocer. Termino con esto para pasar a la tercera bendición y terminar. Nicodemo, vuelvo a Nicodemo. Un hombre toda la vida dedicado a estudiar la ley. Maestro, enseñaba. Y Jesús le dice, si Jesús hubiese sido colombiano, le dice, parce, viejo, usted no sabe quién soy yo. ¿Yo para qué le cuento las cosas del cielo? Si usted no entiende qué es nacer del agua y del... ¿Usted que es que cree que es que toca volverse a meter en el vientre de la mamá? ¿Luego quién dijo eso? Viejo, si no me cree las cosas terrenales, ¿yo cómo le voy a hablar de las...? ¿Sabe quién está listo para que le hablen de las cosas espirituales? Aquel que conoce quién es Cristo. Diga, yo lo conozco. ¡Ah! Dios está listo a mostrarle grandes misterios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Y termino con esto. Tercera bendición. Termina el texto 19 diciendo. Le da dos bendiciones. La primera, ¿cuál es la primera bendición de conocer a Cristo? Conocer al Padre. Dígalo, conocer al Padre. La segunda, ¿cuál es? Conocer misterios. ¿Conocer qué? Misterios. Y la tercera bendición de conocer a Cristo. Dice el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿dónde? En los cielos. Y termina el texto, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Tercera bendición de conocer quién es Cristo. La primera, conocer al Padre. La segunda, conocer misterios. Y la tercera, conocer el cielo. Amén. ¿Cuál es la tercera bendición de conocer a Cristo? Conocer el cielo. Conocer el cielo. Dice en el texto, y a ti te daré las llaves del cielo. La palabra llaves quiere decir acceso. ¿Tienes acceso a dónde? Al cielo. La Biblia nos enseña que el reino de los cielos es la casa del Padre, porque en la casa de mi Padre muchas, pero allá no dejan entrar a cualquiera. Allá tienen un letrero que dice perros bravos. Allá hay alarma. Y si alguien se quiere meter así, mejor dicho, le va mal. ¿Sí? Allá hay celadores. Allá la administración es cara. Entonces, y no cualquiera puede entrar. No cualquiera puede entrar. Pero Jesús le decía a Pedro, por haber respondido bien, mi hermano, por haber conocido quién soy, te voy a dar una tercera bendición. Conocer el cielo. ¿Cuál es la tercera bendición? Conocer el cielo. Otro texto también muy mal interpretado. Otro texto también muy mal interpretado. Y le tengo una premisa. Y quisiera buscar el versículo. Lucas 11:52. Lucas 11:52 dice así.
Jesús está hablando y dice así, escuche esto para que usted entienda a qué se refiere el texto. Ay de vosotros, está hablándole Jesús a los fariseos. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban, y a los que entraban, ¿se lo qué? Se lo impedisteis. Está hablando de llaves. Ese texto está hablando del reino de los cielos y de la salvación. ¿Está hablando de qué? De la salvación. Volvamos a nuestro texto a estudiar, Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves ¿de qué? De los cielos. ¿Qué es la llave? Lo que abre la puerta. Una vez se me quedaron las llaves dentro del apartamento y usted no sabe cómo bregué. ¿Cuándo alguna vez se le han quedado las llaves adentro? ¡Ay, qué cosa! Las llaves. Pero Jesús dice al Pedro, yo te entregué las llaves para que tú abras la puerta del cielo. Cristo dijo que la llave que da acceso al reino de los cielos es la llave de la ciencia. Según Lucas 11:52. La ciencia. ¿Cuál es la llave de la ciencia? Conocer quién es Él. Le dijo a los fariseos, ustedes tienen la llave de la ciencia porque estudian la palabra, estudian quién es el Cristo, pero ustedes ni quieren entrar ni dejan entrar a quién, a nadie. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Cuando la Biblia nos dice que te entregaré las llaves del cielo, escúcheme, no es para que usted se la pase por ahí atando y desatando a la loca. Porque hay gente que usa estos versículos para hasta proclamar juicios contra la gente. Voy a desatar caos, porque la Biblia me lo dice. Espere. Porque cuando Jesús dice en el versículo, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, se está refiriendo a alguien que abre la puerta ¿de quién? ¿Del reino de quién? De los cielos, que visita el cielo, que sabe cómo son las cosas, ¿dónde? En el cielo. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro, Jesús le está diciendo a Pedro, lo que tú desates en la tierra es porque tú sabes que está desatado ¿dónde? Lo que tú desates en la tierra es porque sabes que está desatado ¿dónde? No hay cosa más triste y peligrosa que usted no conocer las escrituras y ponerse a atar y desatar. Y la Biblia nos lo enseña también con lo siguiente. Jesús hizo una hermosa oración en Mateo 6:10 diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿cómo? En la tierra, ¿cómo se hace dónde? En otras palabras, ¿cuál es el modelo a seguir? ¿El que está dónde? En los cielos. En el cielo hay diseños que Dios tiene y que son los diseños que Él quiere que usted replique acá en la tierra. ¿Amén o no amén? Los diseños de cómo vivir están en el cielo. Los diseños del hogar están en el cielo. En otras palabras, Jesús le está diciendo, te entrego las llaves para que entres al cielo, para que tengas comunión con mi Padre, para que conozcas. Recuerda que la llave es que abre el cielo, es la ciencia, el conocimiento de Cristo. Cuando yo conozco a Cristo, tengo la llave para entrar al cielo. Y cuando yo conozco el cielo, sé cómo debe ser en la tierra. Cuando usted conoció el cielo, supo que debía dejar la mentira. Cuando usted conoció el cielo, supo que tenía que enfrenar su lengua. Cuando usted conoció el cielo, supo que fornicación era pecado. Cuando usted conoció el cielo, supo que adulterar era pecado. Cuando usted conoció el cielo, supo que muchas cosas que en el mundo están bien, en el cielo como están mal. No son aprobadas por Dios. Entonces, lo que está diciendo Jesús en el texto no es, hágale libremente y desate y ate los demonios. Porque ese es un texto usado para los demonios, pero no es usado para los demonios. El texto es usado para las bendiciones. ¿Amén o no amén? Cuando dice la Biblia, te entregaré las llaves, es que conoces el cielo y conoces cómo es el cielo para que ese sea el modelo que vivas en tu casa. Aleluya. Eso es lo que el pasaje nos está diciendo. Pedro percibió que Jesús era el Cristo y se le entregaron las llaves del reino y le fue abierta la puerta del reino. Y la llave, específicamente, escúcheme, ¿cuál es la función de que Dios le haya entregado a usted la llave del reino de los cielos en la mano? ¿Cuál cree que es la función de una llave? Abrir.
ya que a usted le fueron entregadas las llaves, usted puede abrir y usted va a ir al cielo. Porque la llave es conocer quién es Cristo. Cuando llegue al cielo le preguntan, ¿y por qué lo tenemos que dejar entrar? ¿Usted qué respondería? Porque sé quién es mi Señor Jesucristo. Responda como Pedro en el cielo y verá que le ponen un 10. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Pero también la llave es porque Pedro un día le iba a abrir las puertas del cielo a otros. Y en su palabra está la llave para que usted también le dé a conocer la llave a otras personas que no han abierto la puerta del cielo para que conozcan de Cristo. Y también entren ¿a dónde? Al cielo. Qué palabra tan hermosa. Qué palabra tan linda. Necesitamos más el conocimiento de la palabra. Gracias, hermano Diego. Necesitamos más el conocimiento de la palabra. Porque he visto tristemente por qué empezamos a estudiar Apocalipsis y todo el tema. Porque por la pandemia ya la gente dijo que ya estábamos en la gran tribulación y que ya las trompetas habían sonado porque se escuchan ruidos en el cielo por ahí, que comparten videos en Facebook, que ya por allá en no sé dónde sonó la trompeta y que eso ya estamos, pero que... ¿Sabe qué hay? Mucho desconocimiento de la misma Biblia dice, el Señor diciendo, por falta de conocimiento, ¿qué pasó con el pueblo? Si usted no conoce a Cristo, no conoce la palabra, usted no tiene las llaves. Usted necesita el conocimiento de la palabra de Dios. Y gracias a Dios, lo hicimos para la gloria de Dios. En esta iglesia predicamos la palabra. No predicamos las experiencias del pastor, no predicamos lo que nos soñamos, predicamos lo que la Biblia dice. Amén. Necesitamos acceder más al cielo, a la presencia, a la intimidad con Dios para conocer cuáles son los diseños. A mí me pasó, yo toda la vida no fui cristiano, yo conocí al Señor a los 14 años y cuando conocí de Cristo yo dije, ¿de verdad eso es pecado? Yo no sabía que muchas cosas que yo hacía eran pecado y estaban mal. ¿Sabe cuándo usted comienza a conocer todo eso? Cuando conoce la palabra y cuando tiene las llaves. Amén. Termino con esto. En la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios quería que se hicieran las cosas como se hacen en el cielo. El templo, ¿cuántos de los que están aquí han leído el libro de Levítico? Pastor, ¿eso es un libro? Sí, señor. Levítico es un libro de la Biblia. ¿Usted ha leído las medidas del templo? ¿De cómo tenía que ser el templo? Las medidas, todos eran diseños que Dios le decía a la gente para que hiciera. ¿Diseños de dónde? No le dijo a Noé, Noé, haga un arca, hágala como pueda, eso tranquilo. No importa que le quede mal. Se le dieron ¿qué? Específicas. ¿Por qué? Porque los diseños son como son. ¿Dónde? Los 10 mandamientos necesitan una ley que venga ¿de dónde? Del cielo. Con el mismo dedo. Volémonos la cabeza. En el Antiguo Testamento Dios escribió con su dedo, ¿no? Jesús escribe en Juan capítulo 8 con su dedo en tierra. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Qué cosa tan hermosa. Todo en la Biblia, todo diseño que Dios quiere es como en el cielo. Y esas son las llaves que Dios te quiere entregar. La tercera bendición de conocer quién es Cristo es conocer el cielo. Es conocer el cielo. Pablo, por conocer quién era Cristo, fue arrebatado al cielo. Dice la Biblia. Juan el discípulo en la isla de Patmos, por conocer quién es Cristo, fue llevado al mismo cielo para ver el Apocalipsis. Una persona que conoce a Cristo, conoce el cielo. Conoce el cielo. ¿Amén? Entonces, en esta hora traía un video porque quería mostrarlo, pero bueno, después se lo muestro. Pero lo único que quiero dejar con esto, y lo quiero dejar es, ¿usted sabe quién es Cristo? Porque si usted sabe quién es Cristo, 3 bendiciones Dios va a desatar sobre su vida, que se desataron en el cielo. La primera, conocer al Padre. La segunda, conocer misterios. Y la tercera, conocer el cielo. Amén. Colóquese de pie.
¿Cuántos creen que aún nos falta conocer a Cristo? Todavía nos falta. Le quiero invitar a que cierre sus ojos ahí donde está y le diga: Señor, yo te amo a ti. Dígale: Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte más, Señor. Yo quiero conocerte más, Señor. Yo sé, Señor, que tú eres sanador, que tú limpias, que tú liberas, pero tú eres el Cristo. Dígale: Señor, yo necesito conocerte más. Tú eres el que me puede ayudar a mí. Pero no le des otro título hoy. Dale el título bíblico: el Cristo. Tú eres el Salvador. Oh Cristo, muéstrate. Oh Cristo, Espíritu Santo, muéstranos quién es el Señor. Los discípulos dijeron: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en su vida y de pronto ni conocemos quién es Él? Conocer al Padre es la primera bendición. Conocer misterios, conocer el cielo. Digámosle a Él: anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero, lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. No. Señor, gracias porque te conocemos hoy. Di: yo te conozco, Señor. Yo te conozco. Para mí tú no eres un profeta, para mí tú no eres Elías, para mí tú no eres Juan el Bautista, para mí tú eres Cristo, el Mesías, mi Redentor, mi Señor, el que me redimió. Dígale: el que murió por mis pecados, el que sana, el que salva, el Cordero inmolado, el León de Judá. Dígale: tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú no eres un Jesús, tú eres mi Señor Jesucristo, mi Salvador. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesucristo? A ti, mi Señor, te amamos. Por ti todo, Señor. Por ti todo, Padre. Por ti todo, mi Jesús. Por ti todo, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Gracias. Amén y amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Amén. Dígale al que está a su lado: yo lo conozco. Yo lo conozco. Amén. Qué rico es conocer al Señor, ¿no le parece? No hay cosa más alegre. Leía en estos días un comunicado acerca del Espíritu Santo que decía:
El aire del Espíritu es gozo, porque conocemos a Cristo que nos redimió, y así es. Amén. Ya para terminar, agradecerle por haber venido en esta mañana a este lugar. Espero que Dios le haya hablado. Espero que Dios le haya hablado y que usted adquiera esas bendiciones. Recordarle, seguimos adelante con la iglesia abierta. Por internet también estamos transmitiendo. Aprovechamos para darle gracias a nuestros amigos conectados también en esta mañana. Dios los bendiga. Les invitamos al templo. Pueden inscribirse para que puedan venir a este lugar. Muy bien.